Lo que estás a punto de ver no aparece en ningún libro infantil. Durante siglos, muchas de las historias más impactantes de la Biblia fueron suavizadas, simplificadas o directamente ocultas. Pero, ¿por qué? ¿Qué secretos guardan esos textos que rara vez se leen en público? Acompáñame a descubrir las páginas más oscuras de un libro que creías conocer. Durante generaciones, nos han presentado una versión casi de fantasía de los relatos bíblicos. Mesas enteras en las librerías están llenas de Biblias para niños, con portadas llenas de colores, dibujos con trazos suaves, animales sonrientes y personajes que parecen sacados de un cuento de hadas. Se creó una versión completamente edulcorada, diseñada, en teoría, para proteger la inocencia de los más pequeños. Pero la realidad es que, entre los textos originales, existen episodios cargados de una tensión brutal, de violencia explícita, de una ambigüedad moral que desafía cualquier interpretación sencilla y, sobre todo, de consecuencias absolutamente devastadoras. Es un mundo muy diferente al que nos contaron. Si tomas un texto antiguo, como un pergamino hebreo, y lo despliegas bajo la luz de una vela, te das cuenta de que no todo lo que está escrito ahí se comparte abiertamente. Hay pasajes bíblicos que casi nunca se leen en público, ni en servicios religiosos, ni en estudios teológicos populares. Algunos son evitados por su crudeza, por la violencia gráfica que describen. Otros, por su enorme complejidad filosófica o moral, que abre más preguntas de las que cierra. Y luego están los más problemáticos, aquellos que rompen por completo con la imagen amable y simplificada que se suele enseñar. Son historias que incomodan, que perturban y que nos obligan a replantearnos todo. Para entender por qué existen estos relatos, tenemos que viajar en el tiempo a un mundo despiadado. Los acontecimientos bíblicos no ocurrieron en un vacío. Tuvieron lugar en el antiguo Cercano Oriente, una región marcada por conflictos constantes, por la guerra, por el ascenso y la caída de imperios brutales. Era una época dura, violenta, donde las culturas luchaban ferozmente por sobrevivir. Entender este contexto histórico, social y político transforma por completo la manera en que leemos estas historias. No son fábulas morales, son crónicas de supervivencia en un mundo sin piedad. Por ejemplo, una de las prácticas más estremecedoras de la antigüedad era el sacrificio de los primogénitos. Aunque nos parezca impensable hoy, era una realidad en varias culturas vecinas a Israel. Y los textos bíblicos no ignoran este tema, sino que registran episodios de una tensión increíble relacionados con esta práctica. En ellos vemos una lucha interna, una batalla constante entre las antiguas tradiciones paganas y las nuevas creencias que intentaban abrirse paso. El eco de estos rituales resuena en algunos de los pasajes más dramáticos del texto, mostrando lo arraigadas que estaban estas ideas. De hecho, la violencia podía alcanzar niveles que hoy nos cuesta imaginar. Hay un relato en el libro de los Jueces que es, sin duda, uno de los episodios más oscuros y perturbadores de todo el texto. Es la historia de un levita y su concubina, que culmina con el cuerpo de la mujer siendo desmembrado y enviado por partes a las 12 tribus de Israel, como un macabro mensaje de guerra. Este relato, que casi nunca se menciona, es un testimonio brutal de hasta dónde llegó la anarquía y la violencia en ciertos periodos. No hay forma de suavizar esto. Es un horror puro que revela la fractura total de una sociedad. Pensemos también en el diluvio universal. Los libros infantiles lo presentan como una aventura tierna. Noé, su familia y parejas de animales sonrientes flotando en un arca grande y acogedora. Pero si vamos a los textos originales, la historia es completamente diferente. Se trata de un episodio de destrucción global, de muerte masiva, de un juicio divino devastador que aniquila a casi toda la humanidad. Es la historia del fin del mundo,
donde el agua no es salvación, sino un instrumento de exterminio. Es, en su esencia, una de las historias más profundamente oscuras y aterradoras jamás contadas. Y no es la única historia de destrucción masiva. La aniquilación de ciudades enteras es un tema recurrente. Episodios como la destrucción de Sodoma y Gomorra han sido representados en el arte durante siglos, casi siempre como una advertencia sobre la decadencia moral y el castigo divino. Pero el texto no se anda con rodeos. Describe fuego y azufre lloviendo del cielo, gritos, pánico, gente intentando huir, mientras su mundo es borrado del mapa. No es una historia alegre, con una moraleja simple. Es una crónica de aniquilación, un recordatorio del poder destructivo que, según el relato, podía desatarse. Gran parte del Antiguo Testamento es, en realidad, una crónica de guerra. Narra con detalle conflictos armados, venganzas sangrientas que se extienden por generaciones, exterminios tribales, complejas estrategias militares y alianzas que terminan en traición. Hay episodios brutales, como las conquistas de Josué o las guerras del rey David, que muestran la naturaleza humana en su estado más crudo y violento. Lejos de ser historias espirituales y etéreas, son relatos terrenales, llenos de sangre, polvo y acero, que documentan la lucha por el poder y la tierra. En este mundo, la fe y la violencia estaban constantemente entrelazadas. Muchos de los episodios más conflictivos de la Biblia mezclan la devoción religiosa con el conflicto armado. Las batallas no eran solo por territorio, sino que a menudo se libraban en nombre de Dios. Esto revela un mundo donde las tensiones espirituales y las ambiciones políticas eran inseparables. El resultado son historias cargadas de una moralidad increíblemente compleja, que nos obligan a preguntarnos sobre la naturaleza de la fe, la justicia y la violencia. No hay respuestas fáciles aquí. Hemos apenas abierto la puerta a estos relatos olvidados, a estas narraciones que desafían todo lo que nos enseñaron. Pero esto es solo el comienzo. Lo que veremos en el próximo episodio es aún más perturbador. Exploraremos episodios donde la propia humanidad parece perderse a sí misma, donde los límites de la moral se desdibujan por completo. Estos no son cuentos para dormir, son relatos que muestran lo más oscuro de la condición humana. Hay momentos en los textos antiguos donde la humanidad cruza líneas que ningún libro para niños se atrevería a mencionar. Son episodios crudos, oscuros, que nos obligan a preguntarnos sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la moral y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué pasa cuando un líder pierde el control o cuando una comunidad se vuelve contra sí misma? Hoy vamos a explorar 10 de esos momentos, historias que desafían lo que creemos saber sobre el pasado y que revelan una faceta de la humanidad que a menudo preferimos ignorar. Prepárate, porque lo que vamos a ver no es para los débiles de corazón. Son los episodios más oscuros, los que nos muestran la locura del hombre cuando se aleja de la razón y la compasión. Empecemos con una historia sobre el poder de una promesa. En el mundo antiguo, la palabra de un líder no era solo una declaración, era un decreto, una fuerza tan poderosa como la ley misma. Imagina a un general, eufórico por una victoria inesperada, que en medio de la adrenalina y el orgullo hace un voto impulsivo. Promete sacrificar lo primero que salga a recibirlo al volver a casa. Un voto hecho sin pensar. Una promesa lanzada al viento en un momento de exaltación. Pero en su cultura, un voto era inquebrantable. Este episodio nos muestra de manera brutal cómo una decisión apresurada, nacida de la emoción del momento, puede convertirse en una trampa mortal. La palabra, una vez pronunciada, adquiere vida propia y sus consecuencias se vuelven inevitables, sin importar cuán terribles sean. Es un recordatorio de que las palabras tienen peso, y en la antigüedad, ese peso podía ser fatal. Y aquí
es donde la historia se vuelve insoportable. Ese líder, al llegar a su hogar, victorioso y listo para celebrar, ve cómo la puerta se abre, pero no es un sirviente ni un animal quien sale a su encuentro. Es su única hija, su alegría, bailando y cantando para celebrar el regreso de su padre. En ese instante, la euforia se convierte en horror. El voto impulsivo ahora exige un precio impensable. Este relato, uno de los más impactantes y perturbadores de los textos antiguos, rara vez se enseña en las escuelas dominicales o se menciona en sermones populares, no porque no sea importante, sino porque su crudeza moral es abrumadora. Nos enfrenta a una pregunta terrible. ¿Hasta dónde llega el deber? ¿Puede la fidelidad a una promesa justificar un acto tan atroz? La historia no ofrece respuestas fáciles, simplemente nos deja con el eco de una tragedia familiar, nacida de una palabra imprudente, un sacrificio que nadie quiere mencionar, pero que nadie debería olvidar. La violencia, lamentablemente, no siempre viene de enemigos externos. A veces, las peores batallas se libran dentro de las paredes del hogar. Los textos antiguos están llenos de relatos que exponen esta dolorosa realidad. No hablamos solo de discusiones o desacuerdos, sino de conflictos familiares, llevados al extremo en amenazas de muerte entre hermanos, hijos expulsados de su hogar por la ira de un padre, o esposas humilladas y abandonadas a su suerte. Estas historias nos muestran una faceta increíblemente vulnerable y humana de personajes que a menudo vemos como figuras lejanas o idealizadas. Revelan que detrás de los grandes nombres y las hazañas épicas, había personas de carne y hueso lidiando con celos, traiciones y resentimientos que desgarraban sus familias desde adentro. Son episodios desgarradores que nos recuerdan que el dolor más profundo a menudo proviene de aquellos a quienes deberíamos poder amar y en quienes deberíamos confiar. Pero, ¿qué sucede cuando la violencia familiar escala y consume a toda una comunidad? Hay un episodio particularmente sombrío que narra precisamente eso. Una disputa interna, un crimen horrible cometido dentro de una tribu, se convierte en la chispa que incendia a toda una nación. La comunidad, en lugar de buscar justicia, se fractura. El orgullo y la lealtad tribal ciegan a la gente. Y lo que debería haber sido un asunto legal, se transforma en una guerra civil. Una de las tribus se atrinchera en su ciudad, negándose a entregar a los culpables. La respuesta de las otras tribus es brutal y desproporcionada. Este relato muestra una sociedad rompiéndose desde sus cimientos, donde hermanos se levantan contra hermanos en una espiral de violencia que parece no tener fin. Es una advertencia escalofriante sobre cómo la ira colectiva y la falta de diálogo pueden llevar a una autodestrucción devastadora, dejando una cicatriz imborrable en la memoria de un pueblo. En el corazón de esta guerra civil se encuentra un crimen tan atroz que los propios manuscritos antiguos parecen dudar al describirlo. Es un acto de violencia brutal y depravada que desencadena toda la catástrofe. Cuando lees los textos, notas algo extraño. Los escribas, que normalmente son muy detallados, aquí usan un lenguaje entrecortado, evasivo, parecen luchar por encontrar las palabras para narrar el horror, como si el simple hecho de escribirlo fuera una profanación. En algunos manuscritos, el texto incluso parece haber sido borrado o es ilegible en esa sección específica, como si las generaciones posteriores no pudieran soportar la carga de su recuerdo. Este crimen sin nombre es el epicentro oscuro de la historia. No se nos dan todos los detalles gráficos, pero la reticencia de los propios narradores antiguos nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su monstruosidad. Es un recordatorio de que hay actos tan viles que desafían el lenguaje y la comprensión humana. La consecuencia directa de ese crimen innombrable fue una guerra civil de una ferocidad pocas veces vista. Las tribus hermanas, unidas por la sangre y la historia, se declararon la guerra. Lo que siguió fue una masacre, batalla tras batalla. Miles de hombres
murieron. Los campos se tiñeron de rojo y el aire se llenó de los lamentos de viudas y huérfanos. Este episodio revela de manera escalofriante cómo un solo acto individual, por perverso que sea, puede encender odios latentes que han estado hirviendo bajo la superficie durante años. La violencia se convirtió en un monstruo que se alimentaba a sí mismo, donde cada muerte exigía más venganza. La nación entera estuvo al borde de la aniquilación, todo por un crimen y la negativa a hacer justicia. Es una lección trágica sobre la destrucción colectiva, mostrando cómo la chispa de la maldad en unos pocos puede incendiar el mundo entero si no se apaga a tiempo. Después de la tormenta de violencia, cuando el polvo se asentó y el sonido de las espadas fue reemplazado por el silencio de los cementerios, llegó el momento del arrepentimiento. Los líderes de las tribus, los mismos que habían impulsado la guerra, con furia y orgullo, finalmente contemplaron la magnitud de su propia destrucción. Miraron a su alrededor y vieron una tribu casi exterminada, ciudades en ruinas y una generación de jóvenes perdida. El texto describe un llanto colectivo, un dolor profundo, no solo por las pérdidas, sino por el reconocimiento de su propia culpa. Se dieron cuenta de que, en su búsqueda de una justicia distorsionada, habían causado un daño irreversible. Este momento de claridad es tan trágico como necesario. Es el rostro del arrepentimiento, el amargo despertar después de la locura. Nos muestra que incluso después de los actos más oscuros, la conciencia humana puede resurgir, aunque a menudo sea demasiado tarde para reparar lo que se ha roto. Pero la locura del hombre no solo se manifestó en la violencia física, también adoptó formas espirituales con consecuencias igualmente devastadoras. Los textos antiguos están repletos de advertencias contra la idolatría, y algunos episodios narran cómo la adoración de dioses falsos llevó a ciudades enteras a la ruina. No se trataba simplemente de una ofensa religiosa. En esa época, la identidad espiritual de un pueblo estaba íntimamente ligada a su estabilidad política y social. Cuando una comunidad abandonaba sus principios fundacionales para seguir cultos extranjeros, a menudo se desataban tensiones internas, corrupción y alianzas peligrosas. En algunos casos, esta decadencia espiritual y moral provocaba la caída de ciudades enteras, ya fuera por conflictos internos o por ser conquistadas por enemigos que aprovechaban su debilidad. Estas historias muestran que la lucha por el alma de un pueblo era tan real y tan brutal como cualquier batalla librada con espada. Ser un líder en tiempos tan volátiles era llevar una carga casi insoportable. Muchos de los protagonistas de estos textos antiguos, desde reyes hasta profetas, se enfrentaron a decisiones que ponían en juego el destino de su gente. ¿Debían ir a la guerra o buscar la paz? ¿Debían imponer un castigo severo para mantener el orden o mostrar misericordia y arriesgarse al caos? Cada elección tenía un peso inmenso y el potencial de acarrear consecuencias catastróficas. Las historias no ocultan el costo emocional de este liderazgo en la soledad, la duda, el miedo y el dolor de saber que una mala decisión podía costar miles de vidas. Nos muestran a hombres y mujeres lidiando con crisis que pondrían a prueba a cualquiera, revelando la inmensa presión y el sacrificio personal que implicaba gobernar en un mundo donde cada palabra y cada acción podían sellar el futuro de una nación. Hemos recorrido los pasillos oscuros de la historia humana. Hemos visto la locura, la violencia y el arrepentimiento. Pero todo esto ha sido solo el preludio. Hemos explorado las sombras de la humanidad. Pero ¿qué sucede cuando esas sombras se encuentran con algo que no es de este mundo? En el siguiente capítulo, cruzaremos un umbral aún más inquietante. Entraremos a los episodios más oscuros, historias donde lo sobrenatural, la tragedia humana y el juicio divino se encuentran cara a cara. Hablaremos de rebeliones que no fueron solo contra reyes, sino contra el cielo mismo, de castigos que no vinieron de ejércitos humanos,
sino de fuerzas que abrieron la tierra bajo los pies de los pecadores. Lo que viene a continuación es tan intenso que rara vez se menciona fuera de círculos académicos. Si crees que ya has visto lo peor, te aseguro que apenas hemos rozado la superficie del abismo. Hay historias en la Biblia donde lo divino no trae consuelo, trae miedo. Relatos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre los encuentros con lo sagrado, porque a veces, cuando el cielo se abre, lo que desciende no es paz, sino un pavor indescriptible. ¿Alguna vez has imaginado una presencia tan poderosa que las montañas tiemblan solo con sentirla cerca? En ciertos textos bíblicos, la llegada de lo divino no es un evento sereno. Se describe como algo tan abrumador que el propio paisaje reacciona con violencia. Montañas envueltas en nubes negras, un estruendo ensordecedor y un resplandor interno que advertía que nadie debía acercarse. No era una invitación, era una demostración de poder absoluto, una fuerza de la naturaleza que superaba cualquier entendimiento humano y que infundía un respeto que rayaba en el terror. La tierra misma temblaba, y con ella, el corazón de quienes presenciaban tal manifestación. Ahora, piensa en el fuego. El fuego consume, destruye, transforma. Pero ¿qué pasa si te encuentras con un fuego que arde sin consumir nada? Imagina un arbusto envuelto en llamas intensas, un espectáculo de luz y calor, pero sus hojas y ramas permanecen intactas, verdes, vivas. Este fenómeno, descrito como un encuentro directo con lo divino, es profundamente desconcertante. El fuego no solo era un símbolo de pureza y poder, sino también una advertencia. Era una manifestación de una realidad que opera bajo leyes distintas a las nuestras. Un poder que puede sostener la vida en medio de la destrucción, recordándonos que lo sagrado es tan incomprensible como peligroso. Avanzando en estos relatos, encontramos una manifestación aún más extraña, una presencia que se movía con voluntad propia. Imagina estar en un vasto desierto, bajo un sol implacable, y de repente, una columna de nube, densa y oscura, aparece en el cielo. Pero esta nube no sigue el viento, se mueve con una intención clara, guiando a un pueblo entero a través de la nada. Durante el día, era una sombra protectora, un refugio contra el calor, pero su movimiento consciente, su presencia constante y silenciosa, generaba tanto asombro como inquietud. No era solo un fenómeno meteorológico, se percibía como una entidad vigilante, una sombra que protegía, pero que también aterraba por su naturaleza inexplicable. La noche, sin embargo, traía horrores diferentes. Hay pasajes que hablan de noches donde la luna se tiñe de rojo y el juicio desciende sobre ciudades enteras. Se describen entidades enviadas para ejecutar sentencias divinas, presencias invisibles que recorrían las calles en silencio, sembrando la muerte a su paso. Nadie las veía, nadie podía enfrentarlas, solo se sentían sus efectos devastadores al amanecer. Era un horror intangible, una fuerza que no necesitaba manifestarse físicamente para demostrar su poder destructivo. La muerte llegaba como un susurro en la oscuridad, dejando claro que hay fuerzas que operan más allá de nuestra percepción y control. En uno de los relatos más perturbadores, el terror no llegó con un estruendo, sino con un silencio sepulcral en medio de una fiesta. Imagina un gran salón, lleno de música, risas y excesos. De repente, todo se detiene. En una de las paredes, una mano espectral, sin cuerpo ni brazo, comienza a escribir un mensaje con letras de luz. La celebración se convierte en pánico. Esa mano invisible no era un truco, era un presagio, una sentencia de juicio escrita para que todos la vieran. El poder divino irrumpía en el corazón del poder humano, demostrando que ningún rey, por grande que sea, está a salvo del juicio, que puede manifestarse de las formas más inesperadas y aterradoras. Y luego están las visiones. Los profetas no siempre veían ángeles con alas blancas
y rostros amables. Algunos encuentros eran con seres indescriptibles, entidades que desafiaban toda lógica y descripción. Imagina estar solo en el desierto por la noche y presenciar la aparición de algo que es a la vez luz, fuego, viento y ojos, todo en un remolino constante de movimiento. Estas visiones provocaban un terror profundo en quienes las experimentaban. No eran seres humanos ni animales. Eran formas de existencia que nuestra mente no puede procesar. Un vistazo a una realidad tan ajena y poderosa que la única reacción posible era el miedo paralizante. Pero lo sobrenatural no solo se manifestaba en visiones o presencias sutiles. A veces era una catástrofe a gran escala. Hay textos que describen destrucciones repentinas, donde rocas ardientes llueven del cielo sobre ciudades, reduciéndolas a cenizas en cuestión de minutos. No se hablaba de volcanes o meteoritos, sino de un juicio directo, una fuerza destructiva que descendía desde arriba con una precisión aterradora. Aquí, lo sobrenatural y lo catastrófico se entrelazan de una manera innegable, mostrando un poder capaz de aniquilar civilizaciones enteras, como si de un simple acto de voluntad se tratara. El terror también podía ser interno, psicológico. Ciertos pasajes mencionan espíritus que no atacaban el cuerpo, sino la mente. Imagina ser un rey, un líder, y de repente sentir una presencia que te atormenta día y noche. Una sombra que se mueve por las paredes de tu habitación. Un susurro que nadie más oye. Una angustia que te consume por dentro. Estos relatos hablan de perturbaciones mentales y emocionales atribuidas a influencias espirituales, afectando profundamente a las personas más poderosas y llevándolas al borde de la locura. El campo de batalla no era físico, era el alma misma. Incluso los milagros más famosos tienen un lado oscuro. Todos conocemos la historia del mar que se abre para dejar pasar a un pueblo. Se representa como un acto de salvación, un momento épico, pero trata de imaginarlo desde otra perspectiva. No es un camino seguro, es un corredor formado por dos muros gigantes de agua temblorosa, sostenidos por una fuerza invisible que podría colapsar en cualquier momento. Caminar por ese lecho marino expuesto, con la presión de toneladas de agua a cada lado, debió ser una experiencia aterradora. Era un paso hacia lo desconocido, una confianza ciega en un poder que podía salvarte o aplastarte en un instante. Hemos explorado el miedo a lo desconocido, a lo incomprensible. Pero esto es solo el comienzo. Hay relatos aún más inquietantes, escondidos a plena vista. En el siguiente episodio, exploraremos las historias más aterradoras, donde la violencia humana y lo sobrenatural se mezclan en escenas que nadie cuenta, pero que están ahí. Lo que viene es aún más oscuro en episodios donde la tragedia humana llegó a su límite. No te lo pierdas.